Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Trabajo Social les dan la más cordial bienvenida al panel Momentos Históricos de Trabajo Social en México, en el marco de la Jornada Académica Cultural en conmemoración del 21 de agosto, Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Agradecemos su presencia y solicitamos mantener sus celulares en modo silencio. Saludamos en este auditorio la presencia de la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. También nos acompañan la maestra Yolanda Pérez Lara de la Universidad Mariano N. Ruiz. Contamos con la presencia de la maestra Margarita Rodríguez de la Facultad de Estudios Sociales de la UAM Temisco. Trazar la ruta hacia una reconfiguración del ejercicio profesional requiere comprender la trayectoria de trabajo social, su proceso de construcción histórico, de configuración, para analizar el ser y hacer del presente, proyectar hacia el futuro y continuar consolidando a la disciplina. Para ello, daremos inicio con el panel Momentos Históricos de Trabajo Social. Esta tarde nos honran con su presencia la maestra Leticia Cano Soriano, exdirectora y coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Nos distingue con su presencia la maestra María de los Ángeles Rodríguez Casillas, técnica académica de la ENS. También nos honra con su presencia la maestra María Luisa Brain Calderón, profesora de carrera de la ENS. Para iniciar este panel, hace uso de la palabra la licenciada Maribel Maldonado Pérez, moderadora de este panel. Adelante, maestra. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio con este panel. Y bueno, pues para entrar ya en materia, voy a explicar un poquito la dinámica. La participación de nuestras ponentes será conforme al programa y estaremos considerando 20 minutos para cada exposición para dar paso posteriormente a preguntas, reflexiones, comentarios por parte de ustedes. Como primera participación, me voy a permitir leer la síntesis curricular de la maestra Leticia Cano Soriano. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios AC. Concluyó estudios de doctorado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesora titular B de tiempo completo definitiva y profesora de asignatura definitiva en la escuela, y sus líneas de investigación son política social y pobreza, género y emergencia social comunitaria. Fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, designada por la H. Junta de Gobierno de la UNAM por 2 periodos, 2012-2016 y 2016 a abril de 2020. Fue presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario de la UNAM de 2014 a abril de 2020. Es integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social. Fue presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social de 2013 a 2020. Actualmente es presidenta honoraria de esta red nacional. Es socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante honoraria del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. En 2018 fue distinguida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con la medalla a los aportes sobresalientes en beneficio de Ciudad de México
y el 2 de diciembre del 2019, el Poder Judicial de la Ciudad de México la distinguió con la creación del reconocimiento Leticia Cano Soriano al desempeño sobresaliente de las y los trabajadores sociales en el Poder Judicial de la Ciudad de México. En diciembre de 2020, el rector de la UNAM la designó coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Maestra Leti, le doy la palabra. Pensé que me iban a preguntar algo. Pues sí, pensé que el formato era como de algunas preguntas. En fin, bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos, todes. Me da muchísimo gusto estar en nuestra querida Escuela Nacional de Trabajo Social. Agradecer a nuestra directora, la maestra Carmen Casas Ratia, y a su equipo de trabajo por esta gentileza de invitarme a las jornadas o a la jornada académica en el marco de un día muy importante del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, que por decreto, ahora sí por decreto, conmemoramos el día 21 de agosto de cada año. Por supuesto, saludo a mis compañeras, colegas que presiden este evento y con quien compartiremos varias reflexiones, a mis queridas maestras de Comitán, de otros lugares que nos acompañan, de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, muchas gracias. También integrantes de mi equipo del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, gracias Sara Taboada por estar aquí. A profesorado y alumnado que esta tarde pues nos acompañan en este magnífico auditorio, doctor Manuel Sánchez Rosado, nombre de nuestro primer director y a quien agradecemos mucho por todo su legado. Bueno, entiendo que la idea es hablar un poco o un mucho de los momentos de trabajo social y yo voy a hablar un par de minutos nada más desde donde considero que trabajo social debe seguir avanzando justamente en estos procesos de construirnos y resignificarnos en esta disciplina todos los días. No quería quitarme pero me lo voy a tener que quitar, pues sí, pero voy a hablar así porque las otras maestras van a usar el micrófono, entonces por una cuestión de medida sanitaria. Me parece que uno de los aspectos, y aquí hay alumnas y alumnos de primer semestre, y agradezco muchísimo a las profesoras, repito, que están aquí presentes, profesores que nos acompañan. Me parece que uno de los temas con los que pudiéramos iniciar es preguntarnos, trabajo social en esta vida compleja, en estos problemas sociales emergentes, en estas crisis sanitarias y en problemas que todos los días vivimos en sociedades como las nuestras, como las que se viven, problemas en nuestra nación, en dónde está ubicado, en dónde se coloca a un trabajo social que ha sido en su momento de origen o de raíces, pues, bueno, creo que aquí ya estuvo mi querida doctora Aida Valero, la maestra Nelia Tello, que hablaron, el maestro El Evangelista, la maestra Laura Ortega, que hablaron y bastante sobre lo que ha significado trabajo social para quienes decidimos estudiar esta profesión. Pero hay momentos, me parece, también de rupturas políticos, sociales, culturales, que han llevado a un trabajo social crítico, a un trabajo social con una perspectiva, por supuesto, no filantrópica, por supuesto, yo en mis clases, a mis alumnas y alumnos, les digo que ni canalizar ni ayudar, porque no somos canalizadoras ni canalizadores de nada. Somos profesionales con metodologías que existen en trabajo social y con visiones y enfoques que ahora me voy a permitir comentar, por lo menos así lo vivo como profesional de esta disciplina. Entonces, en nuestra formación y en los diferentes momentos, pues, hemos transitado
de la transformación y concientización, y yo diría a veces de estos ánimos por hacer casi las revoluciones sociales, a otros estadios teórico-metodológicos del trabajo social, que históricamente han estado acompañados, y ustedes conocen el plan de estudios que se ha modificado, un plan de estudios, por cierto, como el del 76, bueno, 69, 76, 96, 2019, en cuyos contenidos vamos a encontrar que trabajo social no va solo, ¿no? Es decir, trabajo social tiene sus propias especificidades, particularidades metodológicas de intervención, sus modelos, pero va de la mano con otras profesiones, con otras disciplinas. Yo no me concibo trabajando en aislado, en abstracto o sin dialogar con otras ciencias para encontrar los caminos que, por ejemplo, en escenarios de tantas violencias como las estamos viviendo, y a partir de lo que propone Johan Galtung, por ejemplo, pues trabajaríamos en esas 3 R's, ¿no?, que dice Galtung: la reconstrucción, reconciliación y la resolución de problemas. Pero para que esto suceda, pues debemos de dotarnos, por supuesto, y enriquecernos de otras disciplinas, sin que esto signifique dejar de ser trabajadoras o trabajadores sociales, porque el riesgo y el peligro, en mi opinión, está justamente en pensarnos después como otras áreas de las ciencias sociales y no como trabajadoras y trabajadores sociales. Yo he planteado en muchos momentos, siendo directora lo dije y hoy lo vuelvo a decir, que echemos mano de todo lo útil de la teoría social, de la teoría económica, por supuesto de metodologías, pero trabajo social en sus propios procesos de intervención tiene que generar sus metodologías y estrategias para trabajar hoy en día en problemas sociales emergentes, ¿no? Hay problemas sociales emergentes que desde nuestra disciplina, pues a lo mejor antes no lo considerábamos como emergentes. Y quiero mencionar un ejemplo desde el enfoque de los derechos humanos. Hoy leían la nota en la Gaceta UNAM justo, y qué bueno que Gaceta UNAM le dé un lugar muy importante a trabajo social, como lo han hecho los medios informativos de la UNAM en otros momentos, y ahora no es la excepción. Pero algo que me gustó mucho y que se plantea ahí y que una servidora trabaja a partir de estas perspectivas, justamente son los derechos humanos, la inclusión social, el tejido sociocomunitario y la perspectiva de género. En la actualidad yo no concibo, por lo menos desde mi punto de vista y en mi experiencia de trabajo, no concibo un plan de estudios, y qué bueno que ya está colocado así en el nuestro, sin que haya contenidos de estos temas tan importantes. Yo diría más que temas de enfoques, porque también me parece que en trabajo social debemos definirnos desde qué enfoques trabajamos, así como puede haber un debate enorme ahorita, ¿no? Y decir, no es que hay una sola definición porque la Asociación Internacional de Trabajo Social ha definido un trabajo social así asado. Bueno, es un referente muy importante, o a la IETS, o a la ITS, o todas las organizaciones, o el gremio de Latinoamérica, o de Europa, o de Norteamérica. Sin embargo, yo creo que hay muchas visiones del trabajo social y con todas tenemos que convivir. Lo que sí me parece es que como profesionales sí debemos de partir de enfoques. ¿Desde qué enfoque estamos trabajando? ¿Desde qué perspectivas? Porque hay enfoques diversos, ¿no? A lo mejor uno puede partir desde el enfoque holístico o desde la complejidad o desde Bauman o desde Bourdieu, y ojalá partiéramos más desde el propio trabajo social, pero dejar fuera enfoques o perspectivas como lo es, repito, los derechos humanos, para entender desde esa perspectiva lo que es un problema social
emergente, como lo es la pobreza, por ejemplo. Yo estaba hablando muchísimo, y no solo hablando, pues hemos publicado y hemos ido a foros y hemos planteado que la pobreza, como lo queramos llamar, extrema, moderada, es pobreza al fin y al cabo. La pobreza o las pobrezas son una flagrante violación a los derechos humanos. A ver, perdón, pero ya está superado esa visión de que la pobreza es, digamos, el síntoma o la condición que se vive por falta de recursos económicos. No solo es eso. Y por eso está la Ley General de Desarrollo Social, que marca muy bien las dimensiones. Pero no solo es eso. Y entonces es ahí donde trabajo social, insisto y lo voy a subrayar, tendríamos que estar trabajando, por lo menos es la reflexión que yo he hecho en la última década, porque no crean que yo pensaba esto cuando estaba allá, sentada como ustedes, ¿no? Evidentemente que no. Bueno, y nunca pensé que iba a ser directora, tampoco. En otros momentos les digo, bueno, también prepárense porque igualmente aquí estaba alguien que va a ser directora o director de la escuela. Dicho sea de paso, como decimos. Pero bueno, y en ese sentido, ¿cómo se va generando y construyendo todos los días la visión que tenemos de trabajo social? Y hoy en día, a mí me parece que estos enfoques son fundamentales. No sé qué pase. Oscarito. Bueno, creo que ya mejor no toco aquí. Y son fundamentales. ¿Por qué desde la perspectiva de género? Porque los derechos de todas, todos, todes son fundamentales. La perspectiva de género no puede estar ausente de una intervención profesional desde trabajo social. ¿Cómo comprender desde otros lugares, que igual se puede, pero por lo menos yo parto de la perspectiva de género y trabajo social, o más bien trabajo social con perspectiva de género, para tratar de comprender mejor cómo hacer intervenciones con las familias, con las mujeres, con los hombres, con las diversidades sexogenéricas, ¿no? O sea, hay todo un componente en el tema de género, en los movimientos feministas, en la discriminación, etcétera, ¿no? La inclusión, nada menos y nada más. Nuestra escuela, que conste que no estoy ni tocando el escritorio, ¿eh? Bueno, a ver si me escuchan así. Nuestra escuela, creo que es la única en toda la UNAM, maestra directora, en donde ya desde hace un tiempo pende la bandera LGBTIQ+, y la bandera trans ahora, que me da mucho gusto que así sea. Porque eso está mandando un mensaje desde una profesión como la nuestra en el sentido de la inclusión social. Por eso, en trabajo social, si tenemos estos paradigmas, estos enfoques, me parece que podemos ir construyendo tanto el sustento teórico como el metodológico para tener mejores intervenciones que no son solo desde lo que pensamos, sino desde lo que piensan las personas y las comunidades. Ese es otro tema también importante, metodológicamente hablando, ¿no? Pero bueno, no sé qué tiempo tenga, no quiero abusar de la palabra, pero y ya iba a ser lo único que diga en toda la tarde. No, nada más para saber, sino para decir todo lo que tengo que decir. Bueno, entonces, hoy es un momento, y cuando digo hoy, no me refiero solamente al 25 de agosto, sino el contexto actual sitúa una profesión como la nuestra para prepararse, para incidir con mayor fuerza en los asuntos de la agenda pública, de la política social, que lo he dicho en otros momentos, y no solo eso, sino también participar en las iniciativas de todas aquellas leyes
que desde lo social tenemos la obligación de conocer. Porque de repente dice, bueno, pero ¿para qué las leyes si ahí están las y los juristas? No, a ver, momento. Al día están las y los abogados, las y los juristas, constitucionalistas, pero así tenemos que estar al día desde nuestra profesión. ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué reformas? A la Ley General de Desarrollo Social, a la Ley General por una vida libre de violencia, a la Ley General, que es como leyes federales, me estoy refiriendo al ámbito nacional, ¿no? Las leyes que en un momento dado emanan de las luchas y demandas de la sociedad, las leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes, las leyes por la igualdad de género entre hombres y mujeres, aunque ahora hay todo un cuestionamiento, por supuesto, en estas visiones binarias, ¿no? Y claro que sí, pero bueno, es otro asunto también. Y todas las leyes que tienen que ver con las comunidades indígenas, entre otras tantas. A mí me parece que, como se ha hecho afortunadamente en la escuela, pero también en las aulas, tenemos que motivar y fomentar el conocimiento, análisis, discusión y, por supuesto, la generación de iniciativas sociales de ley para que con las comisiones especiales de la Cámara Alta y la Baja, trabajo social tenga no solo presencia, ¿no? O sea, porque uno puede estar presente, pero no participar en nada, sino tenga una práctica de participación activa en lo social, desde donde se toman las decisiones. Tenemos la obligación de saber a la perfección cómo van la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si los leemos, los 17, como fueron los del milenio, encontraremos que de 17 tienen que ver con lo social. No hay uno que escape a lo social. No hay uno solo. Entonces, tenemos la obligación de conocer también en nuestra formación profesional, indudablemente, los acuerdos o tratados internacionales que firman o suscriben los gobiernos o el gobierno del país o ha firmado respecto de la situación social en México, ¿no? Con quienes tiene tratados. Pienso, por ejemplo, al hablar de la igualdad sustantiva, ONU Mujeres ha tenido una, no solo asistencia, sino una incidencia, intervenciones determinantes en la vida política y de género en nuestro país, y afortunadamente hay acuerdos que se han suscrito. Entonces, quise empezar con ello. Hay momentos históricos importantes en la escuela, el plan de estudios, la licenciatura, hasta los recuerdos que uno pueda tener, etcétera. Claro que sí, pero me parece que hoy tenemos ya que hacer un nuevo alto en el camino para replantearnos hacia dónde debe seguir transitando trabajo social. Lo voy a situar en varias dimensiones. 1, en la academia, desde la academia. 2, desde la investigación inter y multitransdisciplinar, la investigación social, hacer investigación y publicarla, ¿no? 3, el trabajo colaborativo nacional, como se ha estado promoviendo y fomentando en los años más recientes. Y 4, el trabajo internacional. O sea, evidentemente que la visión para formar profesionales en trabajo social, incluso los planes de estudio a nivel nacional, imagínense a nivel Latinoamérica, pero a nivel nacional, son diferentes, pero hay esencias, ¿no? O sea, trabajo social tiene que seguir siendo la profesión que salvaguarde, por ejemplo, los temas de justicia social.
que trabaje, yo lo he dicho también en otros momentos, con toda la sociedad, con toda, pero particularmente con los grupos que viven en situación de vulnerabilidad social. Y ahora, bueno, pues a veces nos gusta aprendernos de memoria los datos, las cifras, que la verdad, insisto, así fuera un pobre o el 50% de la población, como actualmente lo es, que sigue en pobreza y en pobreza extrema, así fuera una persona, y qué decir la indigencia, o sea, la situación de niñas, niños en calle o la indigencia social, pues todo ello es violatorio a los derechos humanos, así como la violencia de género, los feminicidios, son violación a los derechos humanos. Y esto, perdón, reto a cualquiera a que sostenga lo contrario. Por eso se cuestiona en muchos momentos la vida democrática en un país y la satisfacción de necesidades básicas, que por cierto son derechos sociales consagrados en la Constitución. Entonces, bueno, como ustedes escucharán, y de verdad agradezco mucho su paciencia, se acuerpan muchos elementos que de todo ello dirán, bueno, a lo mejor me quedo con, sí, hay que trabajar más en la teoría de trabajo social, en los modelos, etcétera. Sin embargo, yo voy a insistir en algo. Qué bueno que haya una perspectiva de cómo fortalecer la formación teórica y metodológica en trabajo social, porque de ello depende mucho, y de los enfoques, que muy respetables, y cada quien tenemos el derecho a tener nuestros propios enfoques para el ejercicio profesional, sin dejar de ser trabajadoras y trabajadores sociales, por supuesto. Pero es fundamental, porque si hace 10 años o 20 o 50 ya había gritos de auxilio social, ¿no?, de por favor solucionemos problemas, no, hombre, ¿qué les digo hoy en día? Y otra vez retomo, y con esto concluyo porque ya son 3 minutitos, retomo nuevamente a Galton, ¿no?, que un teórico de los conflictos sociales y de la cultura de la paz, que justamente dice, y dice bien, un intelectual noruego, actualmente de 93 años, dice que antes de llegar a la violencia persiste el conflicto, y cuando se llega a las violencias es prácticamente el fracaso en lo social, y de quienes no han tenido la capacidad para poner a dialogar a los actores o a las actoras que están en una disputa, porque finalmente también la violencia y las violencias sociales se traducen como formas de poder y de imponer. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí y al ratito seguimos conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Y bueno, pues para dar paso a la siguiente exposición, presento a la maestra María de los Ángeles Rodríguez Casillas. Ella es licenciada en Trabajo Social por la UNAM y maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto, Canadá. Tiene 27 años de labor docente ininterrumpida como docente en nuestra escuela. Maestra, le doy la palabra. Muy bonita tarde a todas y todos. Me da muchísimo gusto, maestra Carmen, gracias por la invitación al equipo que organizó esta muy bonita jornada por nuestro día, ¿no? Felicidades, maestras, también les saludo con mucho afecto. A las compañeras que comparten conmigo el presidium saben que les aprecio, que les admiro desde hace muchísimo tiempo. Me da mucho gusto. También me voy a quitar el cubrebocas. Fíjense que cuando me invitaron al evento pensé en qué momentos históricos podría compartir, cuáles serían los más importantes que valdrían la pena, ¿no?, comentar, y no encontré ninguno que fuera más importante que el otro.
todos se han construido en un momento histórico determinado, nos ha dado identidad y nos han de alguna manera pues puesto a trabajar, nos han movilizado para ir cambiando nuestros referentes teóricos y metodológicos. Entonces, pensé en dos cosas, creo que pensé en 2 o 3 cosas. La primera, tengo 52 años y hace poco me incorporé a un grupo de teatro para adultos. Y una de las primeras tareas que nos dejó nuestra maestra, que además es muy buena, es que elaboráramos un monólogo con el significado de nuestro nombre, ¿sí? ¿Quién de la familia lo había elegido? ¿Por qué lo había elegido? ¿Qué había representado tu nombre en la infancia, ¿no? ¿Y qué identidad te daba esto? Y fue un ejercicio que me interpeló porque nunca me había puesto a pensarlo, ¿no? Entonces pensé en que en este evento donde hay muchos alumnos y alumnas, poder recordar un poquito nuestros orígenes nos va a favorecer mucho en la identidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro, recordé cuando era alumna, igual que ustedes en esta escuela, y quien me dio esta asignatura, aquí están casi 3 de mis compañeras de salón, ¿no? Era la doctora Valero, con la cual yo tenía mucho conflicto, ¿no? Era un poquito rebelde y entonces nos conocimos muy bien la doctora Valero y yo en esos ayeres. Y algo que me llamaba mucho la atención, y todavía lo encuentro en algunos textos, ¿no? Todavía está, si lo vemos ahorita, por ahí está colgado un texto, es que cuando hablábamos de la historia del trabajo social o del desarrollo histórico del trabajo social, nos remitíamos como a la antigüedad, ¿no? Hasta la época del esclavismo. Por ahí vivimos el código de Hammurabi, ¿sí o no? Aquí está la maestra Claudia, aquí está Maribel, ¿no? En Egipto, en Grecia, con los antiguos romanos y por ahí Macedonia, etcétera. Y están por escrito. Yo decía, de plano tan alejados y tan viejo está. No, yo creo que nuestra profesión o nuestra disciplina es relativamente joven, ¿no? Y entonces pensé en eso también para ustedes y dije, quiero colocarme como alumna y qué me hubiera servido en ese entonces para que generáramos identidad y pudiéramos tener herramientas para identificar más o menos exactamente cuándo surge el trabajo social y de ahí poder compartirles momentos históricos, digamos, para mí fundamentales. Espero que desde aquí se pueda pasar, si no me voy a levantar, ¿no? Una cuestión fundamental, pero fundamental que debemos tener todos los que nos formamos en trabajo social es diferenciar. No importa el texto, acuérdense, hay un libro muy bonito de Adam Schaff que se llama ¿Por qué reescribimos constantemente la historia? Y él nos explica que podemos tener N número de textos que nos hablan de la historia de manera distinta, ¿no? Pero para que no haya confusión, debemos diferenciar las formas de ayuda de las formas de intervención o de acción social profesional, ¿no? Formas de ayuda, filantropía, en ese orden, ¿no? Caridad y beneficencia de lo que fueron y ahora están asistencia social, servicio social y lo que llamamos trabajo social. De las primeras, decirles que la filantropía pues es una virtud de hacer el bien por amor, ¿no? Al hombre mismo, que ha existido desde la antigua Grecia, antes de Cristo, que ha existido, existe y existirá siempre. Que la caridad, basada en una de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Acompañada, cobijada del cristianismo, ¿no? Pues es la forma de brindar ayuda al necesitado. Existió, existe y existirá siempre. La beneficencia, que fue una forma, digamos, más estructurada, que le ejercieron algunas damas adineradas, por así decirlo, ¿no? Ha existido, existirá y hoy lo vemos, ¿no? Todas aquellas asociaciones, inclusive reconocidas por el propio Estado, ¿no? Como organismos de la sociedad civil, claro que ahora más organizados, que brindan apoyo, lo vemos, ¿no? Con donación de ropa, de libros, de juguetes, etcétera. La Lotería Nacional simplemente, ¿no? Para la beneficencia. Eso no es historia del trabajo social. Esas son formas de ayuda. ¿Por qué quiero pensar que lo vinculan algunos textos con trabajo social? Porque de alguna manera estas formas de ayuda, de una forma sistematizada, organizada, más profesional, se convirtieron en asistencia social, ¿no? Que tampoco son nuestros orígenes, pero sí podemos identificar ahí algunos precursores, ¿no? Históricamente vamos a identificar a partir de lo que nos brindó
Carlos Marx, que fue esta división, ¿no?, de los momentos históricos de la sociedad, desde el esclavismo hasta llegar, al que no se ha llegado, ¿no?, al comunismo. Ahí lo tapó la lámina, ¿no? ¿Dónde exactamente nos interesa detenernos? Nos interesa detenernos justamente en el tránsito de la sociedad feudal y el capitalismo. Ahí se va a dar algo que se llamamos tránsito de una sociedad feudal a la preindustrial. ¿Cómo entenderlo? Vamos a visualizar que el feudalismo estuvo ubicado en la Edad Media, más o menos del siglo V al XV, ¿no? ¿Cómo estaba acomodado, digamos, el régimen en ese entonces? Pues el poder más grande lo tenía ¿quién? ¿Ustedes lo saben? La iglesia, ¿no? El clero, ¿no?, acompañado económicamente del auspicio de los reyes, ¿no? Y más o menos el orden estaba constituido porque había una cosmovisión, digamos, teocéntrica, es decir, todo explicado por Dios. No había excedente de producción, se vivían, ¿se acuerdan?, en reinos, y en estos reinos se producía, es decir, había un vínculo muy importante con la tierra, habían los famosos feudos, los señores feudales, los siervos, etcétera, ¿no? Entonces, no había excedente de producción. Cuando se tenía un poquito más, era porque de alguna manera tenían un resguardo, ¿no?, para algunas cuestiones de desastres, ¿no?, como naturales, por ahí una inundación, etcétera, pero no existía el dinero propiamente, no había comercio, ¿no? ¿Qué condición tenían estas personas, principalmente los siervos? Una condición pues muy deplorable, ¿sí? Había mendicidad, había pobreza, en el sentido de no tener los nutrientes suficientes. Sin embargo, varios autores nos comentan que esos no los podemos considerar como problemas sociales. Hay algunas películas que ilustran muy bien estos momentos. No sé si han visto algunas que inclusive están los monasterios y hablan como las barricas y salen los desperdicios de comida, ¿no?, inclusive echada a perder, y están los menesterosos, los desvalidos. ¿Quién era el ente encargado, responsable de brindar ayuda? Evidentemente a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia? Obviamente había un control sobre las personas, ¿no? La iglesia ejercía el poder, finalmente, pero en este caso los reyes se dieron cuenta que este poder le beneficiaba mucho a la iglesia y que de alguna manera el poder pues se lo estaban sosteniendo ellos con el dinero. Más o menos como era, lo digo en mis palabras, pareciera que entonces a los siervos, a las personas menesterosas, enfermas, leprosas, el clero les vendía la idea de que ellos tenían que tener resignación y aceptación, porque era un precepto divino el que se hayan constituido de esa manera, ¿no? Y por otro lado, parecía que le vendía a los reyes, ¿no?, la idea de poder expiar o pagar sus culpas ¿con qué? Con el diezmo. Entonces de ahí se sostenía. Finalmente hubo una ruptura. ¿Por qué hubo una ruptura? Hubo una ruptura porque los reyes, en este caso, empezaron a tener ideas diferentes a la iglesia, quisieron restarle el poder a la iglesia. Por ahí hubo una ley que se llamó Ley de la Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, que aparentemente en lo explícito era quitar algunas tierras o espacios que no eran productivos, pero realmente era quitarle el poder, y lo hizo. Obviamente había en esa configuración, había quienes apoyaban a la iglesia y quienes apoyaban a los reyes, ¿no? Hubo guerras, ¿sí?, enfrentamientos entre los propios siervos, ¿no?, muy, muy difíciles. Finalmente sí se le pudo restar el poder a la iglesia, y algo muy importante que no se nos va a olvidar, a mí me gusta mucho, algo que le quitaron a la iglesia en este tránsito fue el poder que tenía, porque pareciera simbólicamente que tenía escondido en sus calabozos a la ciencia. Toda aquella explicación, pensamiento diferente a el orden del mundo, ¿no?, diferente a Dios, estaba castigado y estaba escondido. Entonces, quitarle el poder, ¿sí?, robarle ese tesoro a la iglesia representó para nosotros el cambiar, ¿no?, y modificarnos drásticamente, una revolución. ¿Por qué? Porque a partir de quitarle la ciencia empezaron, ¿no?, a surgir las primeras máquinas a partir de los inventos, ¿no?, y con ello y con las guerras, con como despojo de campesinos que ya no tenían, ¿no?, dónde producir,
se empiezan a crear las primeras fábricas, alejados del campo. Entonces hay hordas y hordas enteras de campesinos que ya no tienen dónde trabajar las tierras, ¿no? Y que van apostando a una mejor vida. Cuando llegan a las fábricas, se empiezan a dar ciertas condiciones, a las primeras ciudades se les llama. ¿Cuáles son estas condiciones? Que no había trabajo para todos, ¿no? Desempleo. ¿Qué condiciones más? Que no había espacio para todos, hacinamiento. ¿Qué otras condiciones? Muertes provocadas porque no había los instrumentales que ahora tenemos para el trabajo, ¿no? Entonces morían las personas. Había familias enteras que trabajaban en las fábricas de las minas, hombres, mujeres y niños, ¿no? Entonces había mortalidad y morbilidad. Y había algo que no existía y que así se le conoció en su momento: desempleo. ¿Saben cómo se le conoció al desempleo? No como lo conocemos ahorita. Se le conoció como este ejemplo. Llegaba una familia completa con hijos e hijas para solicitar trabajo en las minas, ¿no? En las fábricas. Y decían que estaba cerrado. Entonces preguntaban, ¿cuánto pagan? Pensemos, 1 peso. Yo te cobro 50 o dame 50, pero dame el trabajo. A eso se le llamó subempleo en ese entonces. Ahora tiene obviamente otras características. Entonces, desempleo, subempleo, hacinamiento y demás, esos se consideran como los primeros problemas sociales, porque justamente la estructura de la sociedad los está desarrollando, los está causando. ¿Cómo se le había quitado el poder a la iglesia? ¿Sí? Ya no estaba supeditada, ¿no?, la iglesia para tener ese poder sobre la educación. Se creó otra figura. Ustedes saben qué figura tan importante que fue ¿quién me dice qué figura ahora regulaba nuestras relaciones? El Estado, ¿no? Se crean las clases sociales, ahora ya la burguesía, el proletariado, y a partir de la creación del Estado, entonces se divorcia la ayuda de la iglesia y aparece la necesidad, a partir de evidentemente varios aportes que hicieron lo que llamamos precursores del trabajo social, ¿no? Benjamin Thompson, Juan Luis Vives, Thomas Chalmers, etcétera. Empieza a surgir la necesidad de encontrar una figura, ¿no?, un servidor social, una servidora social que pudiera atender los problemas derivados de este proceso diferente, de esta constitución distinta de la sociedad. No voy a poder dar a detalle estos momentos, pero quiero decirles que obviamente después de las primeras ciudades hubo toda una época llamada la revolución industrial, más y más y más y más, ¿no? Eso ocasionó obviamente conflictos, pero también ocasionó que positivamente pudiéramos tener otros inventos como la máquina de vapor y pudieran darse caminos, puentes, formas de transitar, de comercializar. Obviamente nos empezamos a constituir en una sociedad ya completamente industrializada, ya completamente identificada en lo que llamamos ahora capitalismo. ¿Por qué pongo tan estrictamente estos dos polos, ¿no? Pongo estos dos polos ¿por qué? Porque en esta necesidad, ¿no?, de otorgar estos apoyos a las personas que vivían estas problemáticas derivadas de la composición social, se creó en Estados Unidos, en Londres, una agencia muy importante, una agencia que se destinaba a otorgar una forma de ayuda, por así decirlo, más sistematizada, que empezaba a formar a las y los servidores sociales. Se llamó la COS, Sociedad de Organización de la Caridad, que surge en Europa, ¿no?, para atenderlo. Y ahí obviamente empieza la primera formación de estos servidores sociales. Pero su filial en Europa, a los pocos años, se crea en Estados Unidos, ¿no? Se crea la escuela también de filantropía, se crea la escuela de trabajo social. Hay muchas formadoras del trabajo social, ¿no? Octavia Hill por ahí, ¿no? Mary Richmond, y a ella es a quien le debemos que estas formas de asistencia que se venían otorgando pudieran profesionalizarse, dejáramos de lado el poder hacernos del bagaje teórico y técnico de otras disciplinas, principalmente la medicina, la psicología, y que tuviéramos un instrumental propio. ¿Cómo lo hizo Mary Richmond? Lo hizo sistematizando las experiencias con las familias. Tenía cientos de familias, ¿no? Empezó ya tenía por ahí un escrito importante, ¿no? Y en este escrito de
de diagnóstico social, conoce por allá a Sigmund Freud, utiliza algunos elementos del psicoanálisis y con ello crea lo que se llama el método de caso, ¿no? Entonces, después del método de caso, por eso es muy importante la Primera Guerra Mundial, se aplica, digamos, se pilotea, ¿no?, con los lisiados de la Primera Guerra Mundial y resulta un éxito. No nos quedamos ahí, viene una Segunda Guerra Mundial, deciden que no es viable aplicar el método de caso porque este era costoso y era, pues, largo, ¿no?, en su aplicación, con Gisela Konopka y el padre Bauer, por ahí, ya con algunas actividades terapéuticas, se crea el trabajo social de grupos. Más tarde, ¿no?, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pierde mucho dinero, elabora unos planes importantes, planes de desarrollo, que nos vende a varios países de América Latina. Todo estaba muy bonito, ¿no? Se necesitaba trabajar en el territorio, en esta diversidad que tenemos, y se crea el método de comunidad. Para mí, creo que ese es uno de los momentos importantes. Si bien a esto se le llama metodología tradicional, que mucho ya quedó superada, hoy por hoy todavía sigue siendo un referente que aplicamos en nuestros espacios laborales. Otro momento histórico, rápidamente lo voy a comentar, es el movimiento de reconceptualización. Una realidad hace muchos años, empezó por ahí de los 55, 60, donde trabajo social, a pesar de que tenía una metodología propia, empezó a sentirse inconforme, ¿no?, frente a nuestra disciplina, veía la realidad, los problemas sociales seguían creciendo, no nos valoraban en el ejercicio profesional igual que otros disciplinas, estábamos como a la saga, seguíamos apropiándonos de otro conocimiento, ¿no?, que nos daban otras disciplinas. Entonces, estos sentires se hacen en conjunto de varios países de América Latina, se reúnen en Brasil, en esta ciudad de Araxá y de Teresópolis. Resultan dos documentos muy importantes, documento de Araxá y Teresópolis, donde no solamente implicaba criticar, ¿no?, mi realidad, sino qué puedo hacer para que trabajo social pueda transitar hacia una disciplina más científica. Hubieron tres aportes importantes. Uno, que trabajo social, a partir de este llamado a reconceptualizar lo que hacemos, ¿sí?, incorporar a su experiencia los aportes del método científico. Dos, que tuviéramos una postura ideológica, política, como le decía la maestra, de lado y en favor de los más desprotegidos, ¿no?, de las clases sociales y populares. Y lo más importante es que se decía que trabajo social estaba a la saga de las disciplinas porque no producía conocimiento para y desde el trabajo social. En esas reuniones que se hicieron en Brasil, ¿no?, uno de los aspectos fundamentales que justificaba el por qué no se escribía desde el trabajo social era que no se tenía suficiente tiempo para realizar investigación, porque la mayoría del quehacer profesional del trabajo social estaba en la práctica, en la acción. Y entonces dijeron, oye, si incorporamos el materialismo dialéctico que implica la praxis, este binomio indisoluble entre lo que se hace y lo que se piensa, se puede provocar conocimiento a partir de lo que hacemos. El dato empírico de la práctica se puede convertir, ¿no?, en un dato científico, y dijeron sí. Y a partir de entonces se dio un llamado para que las personas, además de provocar conocimiento desde un proceso de investigación, pudiera provocar conocimiento a partir de la práctica. Ahí no se queda la historia del trabajo social, evidentemente, ¿no? Tenemos después los métodos, en este caso de transición, incorporamos los modelos educativos integrados, se incorporó por ahí también la economía política, ¿no?, el materialismo dialéctico, y ahora, como lo decía la maestra, estamos transitando, estamos viviendo otra realidad contemporánea del trabajo social, ¿no?, con teorías fundamentadas que explican esta complejidad, son otras, pero para mí sí fue muy importante el poder compartir con ustedes estos momentos que considero que pueden ser de utilidad, ¿no? Y por último, decirles que vamos a seguir construyendo momentos históricos, que seguimos construyendo día a día estos momentos históricos, porque la realidad, esta compleja realidad de la que vivimos, nos exige, por supuesto, actualizarnos, ¿sí?, y constantemente estarnos replanteando nuestros enfoques teóricos y metodológicos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Ángeles. Y bueno, pues doy paso a la maestra María Luisa Brain Calderón.
Ella es maestra en trabajo social, profesora de carrera definitiva de tiempo completo, con 22 años como académica en la UNAM, 32 años de ejercicio profesional en el sector salud, 22 años como jefe del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, asesora en la Dirección de Protección de Indocumentados en el Extranjero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y línea de investigación, la formación y el ejercicio profesional de los trabajadores sociales. Maestra. Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente a la maestra Carmen Casas Ratia, directora de nuestra escuela, y al comité organizador, ¿verdad?, la invitación que nos hicieron para poder participar y compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas experiencias, pero sobre todo pues algún enfoque, como bien lo han comentado nuestras colegas maestras, distinguidas maestras de esta escuela que nos acompañan en esta mesa. Bueno, nosotros sí vamos a platicar un poco quiero decir que no quiero ser reduccionista, porque lo que voy a plantear es de una manera muy breve lo que ha sido la historia del trabajo social, y recordemos que pues son más de 100 años de que el trabajo social existe, y es bueno, me parece, recordar, encuadrando en la historia del trabajo social, que existen dos perspectivas acerca del origen de la misma. El trabajo social puede ser considerado desde una perspectiva endogenista, como que es esa perspectiva que sostiene que el trabajo social proviene de la evolución, de la organización y de la profesionalización de las formas de ayuda, la caridad, la beneficencia y la filantropía. Y la otra visión, que es la perspectiva histórico-crítica, que entiende al trabajo social como una profesión que se desempeña en lo social, que posee conocimientos, métodos, técnicas e instrumentos, que es multidisciplinar porque su formación es multidisciplinar, y que por supuesto se profesionaliza cuando surgen las primeras escuelas de trabajo social en una época que es posterior al inicio de la industrialización, y que, como ya bien han comentado mis colegas, pues es un periodo de crisis en donde se acrecentan enormemente los problemas sociales, económicos y políticos. Recordemos que surge el trabajo social como con funciones principales, para implementar fundamentalmente las políticas sociales. Es decir, su acción comprende la realización de actividades en la prestación de servicios sociales, fundamentalmente para identificar cuáles son los sujetos que requieren de un apoyo, de un servicio, de integrarse a un programa. Y la otra función que se le atribuye es la de educador social y promotor para impulsar acciones que potencien el desarrollo de individuos, de grupos y de comunidades. Y bueno, de una manera resumida, vamos a hablar de 3 configuraciones del trabajo social. Las 3 configuraciones que se han recuperado por parte de la maestra Ornelas y Tello con respecto a la historia del trabajo social, y que retomaremos aquí en estas configuraciones, son 3 configuraciones: la configuración tradicional, la reconceptualizada y la contemporánea. Y en la configuración tradicional, que ocurre aproximadamente a partir de 1917, como ya bien lo mencionaron nuestras maestras y compañeras de esta escuela, Mary Richmond pues es una de las iniciadoras del trabajo social, crea de alguna manera una conceptualización y aspectos teóricos y metodológicos fundamentales. La revolución industrial, como ya dijimos, es un contexto en el cual se generan las primeras visitadoras sociales, se crean también las misiones culturales, los inspectores de asistencia pública. También surge la Escuela de Economía Doméstica y Trabajo Social en 1933, posteriormente en 1940 la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,
la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, el IMSS, en donde se empiezan a contratar trabajadores sociales que se forman a nivel técnico primero y licenciados posteriormente. La Dirección General de Trabajo Social, que depende de la Secretaría de Salud, y también se genera la licenciatura en la UNAM, en esta Escuela Nacional de Trabajo Social. En esta configuración, vamos a pasar y luego regresamos a la siguiente. No, perdón. El positivismo, por supuesto, es una teoría de las ciencias sociales que influye de manera muy importante en el trabajo social. Su teoría intermedia, que es el estructural funcionalismo, influye también en la manera de concebir a los sujetos, en cómo se miran los problemas, en cómo se entienden los contextos, de tal manera que el trabajador social se asume como un operador de programas de asistencia social, de salud, de educación, de procuración de justicia, pero de alguna manera como con cierta subordinación hacia los médicos y hacia los abogados, esta concepción paramédica y parajurídica. La gestión que los trabajadores sociales hacen en este trabajo social tradicional se aboca mucho a la gestión de servicios, de bienes. También se habla de que el fin último es la readaptación del individuo, la rehabilitación, y que también se promueve el bienestar y el desarrollo social, situaciones que nosotros consideramos superan al trabajo social como profesión y que principalmente corresponden al Estado. La metodología es la de caso, grupo y comunidad, y bueno, hablamos de este periodo como un periodo significativo, pero que de hecho permanece todavía en el trabajo social contemporáneo. Luego vamos a regresar un poco para hablar del trabajo social reconceptualizado. Los periodos son aproximados de 1968 a 1980. Las escuelas en ese periodo, en el contexto había muchos movimientos sociales. Ustedes recordarán la Revolución Cubana, el movimiento médico, el movimiento estudiantil, muchos movimientos importantes que hablaban pues del descontento y de la inconformidad de la población, de una relación de conflicto entre el Estado y sus ciudadanos en diferentes partes del mundo, no solamente en México y en América Latina. También fue una situación que se dio a nivel mundial. La escuela de pensamiento que prevalece en este trabajo social reconceptualizado es el materialismo histórico y dialéctico, como ya mencionaron las maestras. En este periodo se generan metodologías de transición, como bien mencionó la maestra Ángeles, y se crea el método básico, único y integrado. Uno de los métodos que todavía se está utilizando mucho en la actualidad es el método básico, que es la investigación para el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. Algunos autores han agregado la sistematización y ese método todavía se utiliza mucho en la actualidad. En este periodo se fortalece mucho el trabajo social comunitario. De alguna manera se desconoce el trabajo social institucional porque se piensa que es muy mediático, ¿verdad? Y que los trabajadores sociales solamente sirven a los intereses del Estado y de la institución, y bueno, pues es un periodo de mucho cuestionamiento, que ocurre principalmente en el Cono Sur, como ya mencionaron, en Argentina, en Chile, el golpe de Estado en Chile, y todo lo que ocurre en el Cono Sur hace que, bueno, pues los trabajadores sociales se vuelvan activistas. Este movimiento se da principalmente en las universidades, no así en las instituciones, no así en el ejercicio profesional, sino más bien en nivel de las universidades. Los libros de trabajo social se queman, las escuelas se cierran, muchos de nuestros colegas son encarcelados, algunos mueren, ¿verdad?, en esta situación de mucha organización política, de mucha organización social y sobre todo en la que se trata fundamentalmente de promover una cuestión que tiene que ver justamente con esta parte de una función social que es la transformación social de la estructura económica, política y social.
es decir, un rompimiento completo con los modelos económicos, ¿verdad?, del liberalismo económico, del capitalismo en ese momento. Vamos a reconocer que en este trabajo social reconceptualizado hay un gran reconocimiento del papel que juega el método científico, como ya se dijo, la investigación como parte de la intervención también, y de la importancia de reflexionar acerca de los métodos tradicionales de caso, grupo, comunidad, de los cuales se dice fraccionan la realidad al mirar al sujeto aislado de su contexto, ya sea como individuo o como colectivo. Vamos a regresar un poco para mirar la última configuración del trabajo social, que es la contemporánea, y que ocurre alrededor de los años 90 y hasta la actualidad. En este periodo el trabajo social se considera una disciplina y también una profesión. Una disciplina porque ya ha acumulado una cantidad importante de conocimientos, ¿verdad?, apropiados y también construidos por los trabajadores sociales a lo largo de su práctica profesional. Una disciplina porque a pesar de que utiliza los conocimientos de otras disciplinas, se los ha apropiado, empieza a amalgamarlos y los integra de una manera transdisciplinar para abordar los conocimientos desde lo social y desde el trabajo social. Esta visión transdisciplinaria, ¿verdad?, que se refleja también en las tendencias del trabajo social contemporáneo. Si nosotros revisamos cuáles son las tendencias de este trabajo social, vamos a ver que hay muchas que se enfocan a la gestión social, a la transformación social, que proviene, como ya dijimos, de ese trabajo social reconceptualizado, la gestión social que proviene del trabajo social tradicional, y que refiere a hacer de alguna manera gestión para obtener bienes y servicios. Otra tendencia es la que dice que los trabajadores sociales deben diseñar política pública, y la última, que deben intervenir para lograr cambios sociales. Como vemos en este periodo, más bien en esta configuración del trabajo social contemporáneo, el positivismo, las teorías interpretativas o comprensivas, las teorías críticas, las de la complejidad, son las teorías que prevalecen. Hay una convergencia importante de diferentes escuelas de pensamiento y de metodologías. En la metodología de la investigación, por supuesto, desde la teoría positivista se utiliza la metodología de la investigación cuantitativa, que, como ustedes saben, pues su método es el hipotético deductivo, y en la ciencia social interpretativa, la metodología de investigación cualitativa, cuyo método es inductivo y tiene varias modalidades. Todas ellas son recuperadas por el trabajo social contemporáneo para fundamentalmente el diseño de estrategias de intervención. Vamos a observar que justamente una de las grandes, yo diría, recuperaciones que se hacen en este periodo contemporáneo, pues es el hecho de que se insiste en que el trabajador social intervenga en lo social. Y lo social es lo relacional. Todos los conflictos que se generan a partir de las interacciones sociales, todos los procesos sociales conflictivos, son el objeto de la intervención de los trabajadores sociales. Por lo tanto, es muy importante que, aunque nuestra formación sea multidisciplinar, nosotros entendamos que no somos todólogos, que no podemos hacer de todo, sino que nuestro objeto de intervención justamente es participar, intervenir, actuar sobre los conflictos que se generan en los diferentes tipos de relaciones sociales, en los diferentes espacios relacionales, ya sea en el ámbito de la salud, de la educación, y que todos los problemas que existen se tienen que abordar siempre desde lo social. A mí no me interesa la tuberculosis pulmonar, a mí me interesa cómo ese paciente con tuberculosis pulmonar
¿verdad?, tiene determinantes sociales que han ocasionado que tenga esa enfermedad, o cómo la tuberculosis pulmonar le genera aislamiento social al paciente por el rechazo que le proporciona la familia, o el rechazo que le proporciona la comunidad, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos esa comprensión de que lo social es fundamental. Nosotros seguimos, somos seguidoras de la maestra Nelia Tello cuando define al trabajo social como una disciplina de las ciencias sociales que tiene como objeto de estudio la intervención social con sujetos individuales y colectivos que tienen un problema social en un momento histórico determinado. Su acción deviene de lo social y recae siempre en lo social, precisamente en ese punto en el cual se relacionan sujeto, problema y contexto. Esa es la situación problema que siempre se mira, ¿verdad?, digamos, a partir de una serie de referentes teóricos y epistemológicos que son los que orientan la intervención. Y también se entiende que la intervención es una acción racional porque está pensada, está reflexionada, tiene una intención, está fundada en el conocimiento científico, tiene como objetivo desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es fundamental, sin ella no podemos intervenir. Entonces, nos parece que es importante que vayamos definiendo y sentando y conociendo todas las escuelas de pensamiento, y vayamos también reconociendo entre nuestros colegas aquellos que han hecho aportaciones significativas a la construcción de teoría en trabajo social. El objeto de estudio, como ya dijimos, es la intervención social. ¿Por qué el objeto de estudio? Porque a la medida de que acumulemos conocimientos sobre lo que hacemos, estaremos en posibilidades de seguir construyendo teoría acerca de la disciplina. Y la situación problema es el objeto de intervención, porque de manera articulada y sustentada teóricamente nos da un conocimiento objetivo de esa situación problema y nos permite intervenir de una manera asertiva a través de la construcción de estrategias de intervención que incluyen desde la definición del objeto de intervención hasta la evaluación o validación de la misma. Nos parece que las perspectivas a futuro tienen que ver con la integración de la teoría y de la práctica, con la integración de la formación y el ejercicio profesional, con tener claro la especificidad del trabajo social en lo social, con el reconocer las diferentes escuelas de pensamiento y a partir del conocimiento debatir acerca de lo que es y hace el trabajo social y articular, ¿verdad?, todos los conocimientos que tenemos, ¿verdad?, y también las situaciones que necesitan debatirse para que nosotros podamos tener una base no única, porque lo social es cambiante, es dinámico, pero sí un trabajo colegiado que nos permita tener una orientación acerca de lo que hace el trabajo social y de cómo como disciplina y como profesión, porque se requiere una formación y un título profesional para poder ejercerla. Nuestro trabajo social pues no se asemeja a las formas de ayuda, cualquiera puede ayudar, pero para ser trabajador social hay que tener un título profesional y poder ejercer la profesión con conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Brain. Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, nuestra historia es mucha, es muy enriquecedora y nuestras ponentes hicieron un gran esfuerzo en poder hablar de manera muy general de todo lo que ha acontecido en nuestra profesión, y que si bien quisiera nada más remarcar como estas tres configuraciones de las que hablaba la maestra Brain, y en donde también abordaron tanto la maestra Cano como la maestra Ángeles todo lo que ha sido el pasaje de nuestra historia y de poder ir reflexionando esto que decía la maestra Cano con relación a las
diferentes miradas disciplinares, ¿no? De cómo hemos ido avanzando a través de estas tres configuraciones en el pensar qué es y qué le toca hacer al trabajador social, ¿no? Desde lo conceptual, desde su forma metodológica, desde su manera de intervenir. Y que yo creo que esto que hoy nos han abordado aquí nuestras ponentes, seguramente a ustedes les ha generado también una serie de inquietudes, de comentarios, y que es el momento ahorita de abrir este espacio para que puedan ustedes compartir, preguntar a nuestras ponentes aquello que les haya generado alguna inquietud o que quieran ustedes también reforzar de lo que han podido conocer en sus clases. Pues la palabra la tienen ustedes. Adelante. Muchas gracias. Si quieres un bloque de preguntas para no ir de una en una, ¿les parece bien? Gracias, muy amable. ¿Cómo se llama usted? Fanny. ¿Cómo? Fanny. Fanny, gracias Fanny. Ahorita haré mis comentarios. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Adelante. Buenas tardes, gracias por compartir conocimiento con nosotros. Y mi pregunta estaría dirigida para la licenciada Leticia y para la licenciada Catherine. Bueno, para las maestras, perdón. Y quisiera decir como contexto que mi decisión de elegir trabajo social fue porque me llamó la atención los cuerpos técnicos de los cuales se apoyan los jueces en el Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, mi pregunta sería un poquito más puntual. Mencionaba la parte de la especificidad del trabajo social como un problema emergente. Y entonces me gustaría saber si es necesario que se requiere del trabajador social para conformar dicho equipo multidisciplinario del cual se apoya un juez en el Poder Judicial como una parte técnica necesaria. Ese sería mi punto. ¿Cómo te llamas, perdón? Carlos. Carlos, gracias Carlos. ¿Una pregunta más? Claro. Pues mencionábamos problemas con la pobreza, la maestra María Luisa mencionaba como un poco más específico la parte relacional. Entonces, para las tres maestras, cómo se vive lo social y cómo se ve lo social. Ay, ya terminé. Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Es Fanny. Ay, Fanny, perdón. Ay, gracias, Fanny. Gracias, maestra. Pues si gustan, de allá para acá. ¿Te parece bien, maestra? Adelante. ¿Cuál fue la primera? Ya se me olvidó. La de usted es con relación a la especificidad social y Bueno, yo voy a contestar con relación a la pregunta que refiere a la especificidad y al peritaje social. Sí hay trabajadores sociales que son peritos en trabajo social. De hecho, hay una cartera de peritos que se registran y se certifican. Hay que investigar cuál es el procedimiento para hacerlo. Tú puedes trabajar como perito independiente o puedes trabajar en alguna organización o agrupación. Por supuesto, puede solicitarte el juez que hagas el peritaje o también el familiar. Por ejemplo, en un problema de guarda, custodia y alimentos, el trabajador, el familiar, los miembros de la pareja que se ha disuelto y alguno de ellos te puede contratar para hacer su peritaje.
y presentar tu evaluación, ¿verdad?, al juez, y el juez tomar decisiones acerca de la situación de guarda, custodia y alimentos a partir de tu peritaje. De hecho, en la escuela hemos participado en peritajes. Uno de ellos fue el peritaje a la primera familia homoparental que solicitó la adopción de una niña que dejaron abandonada en el Meteo Barranca del Muerto, y el juez le había negado la adopción a ese matrimonio homoparental, y con el peritaje que se hizo aquí en la escuela, tanto por parte de una académica psicóloga que hizo la parte emocional, y el trabajador social que hizo toda la valoración relacional, haciendo 2 entrevistas a las integrantes de los familiares de ambas personas, y con ese peritaje se logró que se autorizara la adopción. Esto inclusive ha pasado a la historia, ¿verdad?, como una situación relevante en la que los trabajadores sociales aportaron información que le fue útil al juez para revocar esa situación de la negación de la adopción y otorgar en adopción a la menor. No sé si con eso te contesto. Bueno, pues gracias Fanny, gracias Carlos. Cuando Fanny pregunta sobre cómo viví las etapas, pues estoy un poquito ya mayor, pero no me pensaba en la etapa filantrópica, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Sí me explico? A mí sí, bueno, va en ese sentido. Entonces dije, Fanny, les voy a decir qué edad tengo. La maestra ya lo dijo, yo no tengo ningún problema, tengo 61 años. Entonces, justo a mí me toca vivir, pues no tanto la etapa, obviamente, pues bueno, ni nacía, ¿no? 1936, la maestra Brain daba fechas, años muy concretos. Pero fíjense que sí, yo soy generación 80-84, y como ya les dije mi edad, les evito estar haciendo cuentas, ¿no?, en el celular. Entonces, a esta generación que inauguramos esta maravillosa Escuela Nacional de Trabajo Social, que nos da identidad, que nos da un espacio, ¿verdad?, propio para venir a estudiar esta disciplina, sí nos toca todavía un plan de estudios, el de 76, en donde prevalece esta visión marxista, liberadora, de un trabajo social concientizador, etcétera, etcétera. Así lo vivimos y así nos formamos. Y entonces también creímos en ese trabajo social, que claro, hoy en día se puede llamar para el cambio social, se puede llamar un trabajo social que moviliza conciencias, etcétera. Pero claro que nos formamos con una visión muy progresista, muy revolucionada, ¿no? Y bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que también los momentos históricos, políticos y sociales van marcando de alguna manera o trazando la direccionalidad de los mismos planes de estudio, o a la inversa. Y entonces viene una modificación al plan de estudios. Lógicamente, digo, yo no toda la vida he trabajado en la escuela, trabajé fuera también, como la maestra Brain, como las maestras aquí presentes. Entonces vas conociendo en tu ejercicio profesional pues estas miradas reconceptualizantes, y realmente si son transformadoras o no. Yo sigo sosteniendo que sí logramos transformar, pero claro, evidentemente no desde una perspectiva ni mucho menos ni bélica, ni revolucionaria, ni mucho menos, sino el cómo hacer del trabajo social, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Incluso hoy en día me parece que es fundamental pensarnos en estos cambios sociales. La maestra Brain mencionaba algo muy interesante y muy importante, el trabajo social comunitario. Y justamente esa es la apuesta de lo que ahora estamos trabajando un grupo de investigación,
para poder colocar la emergencia social comunitaria como un enfoque, una categoría de análisis que desde ese lugar nos permita comprender los problemas sociales desde otros lugares, repito. Y voy a la otra pregunta rápidamente. Esto de, trabajo social, si es relacional o son los problemas. Personalmente, yo comparto con la maestra Nelia Tello, totalmente la visión que ella tiene, totalmente. Pero, en mi opinión, trabajo social, entonces, trabaja con las y los sujetos sociales y sus problemas sociales. Yo lo dejaría así, ¿no? Pero ahora en los problemas sociales emergentes. Y ahora tenemos otro reto, permítanme decirles, y con esto cierro por la cuestión del tiempo. Trabajo social de intervención virtual, no presencial, evidentemente, porque la pandemia nos ha dejado, yo creo que a todas las profesiones, y esta no es la excepción, trabajo social virtual, digital, para poder implementar, innovar en ese campo, intervenciones profesionales, durísimo. Nos tocó en el proyecto PAPID, que estamos trabajando, un proyecto de investigación auspiciado por la UNAM, financiado por la UNAM, que teníamos pensado el proyecto, pues lógicamente, para ir a campo, a las alcaldías GAM, Iztapalapa, etcétera. Pues nada, que viene la pandemia, que viene el confinamiento, y entonces el trabajo virtual, que tiene muchos asegúnes, pero otro día platicamos de ello. Gracias. Ya no comento lo de la parte de justicia, porque la maestra Braille lo comentó muy claramente, ¿no? Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque eso no se me da mucho. Coincido con lo que también plantea la maestra Tello, nada más a lo mejor como un tip, ¿no? Lo que hemos hablado aquí, y van a escuchar mucho en sus materias, es este binomio, ¿no? Sujetos sociales, personas, ¿no? Con una necesidad o problemática social. Digamos que estos dos es como el algoritmo de lo que es el objeto de estudio. Este algoritmo se va a traducir de acuerdo al campo de intervención donde nosotros estemos. Salud, educación, vivienda, pobreza, se construye. Por lo tanto, por ahí dicen, ¿hay muchos objetos de estudio? Sí, hay tantos objetos de estudio como necesidades y problemas sociales. Partimos de este algoritmo y nosotros lo construimos, ¿no? Cuando hablaban de lo social, ¿no? Yo quiero comentarles que la experiencia que tengo es mucho en el ámbito de la salud como coordinadora del laboratorio de investigación sociomédica, entonces me apasionan las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Cada año organizamos un evento, se llama la Sinergia de Trabajo Social en la atención de estas enfermedades. Van a recibir la invitación para que estén todos acá. ¿Y cómo le hacemos? Aquí en el auditorio ponemos fragmentos de alguna película, fragmentos nada más, 20 minutos, ¿no? De alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica que más o menos pensemos que la cinta, ¿no? Muestra algunos aspectos. Viene una persona que le llamamos cinéfilo probado, que es el especialista en ver aquello que nunca vemos en las cintas, el director, que por qué esta escena, que es un medium show, Photoshop, etcétera, y lo explica. Después viene el neurólogo o neuropsiquiatra y habla de la sintomatología, ¿no? Del tratamiento, de las pruebas, etcétera, y cierra con broche de oro trabajo social, hablando de lo que se hace en el trabajo social. Lo hemos hecho aquí en el auditorio, lo hacemos con varias enfermedades. Hoy vamos a incluir muchas más, no solamente neurológicas. Hablo de hoy para el siguiente año. Pues resulta que siempre que estamos acá en el auditorio, ¿no? Yo noto que toda la gente, que la mayoría son mujeres, dicho sea de paso, los neurólogos son muy galanes, la verdad. Yo hasta mis niñas, galanes, guapos. Los neurólogos o los neuropsiquiatras, ¿no? Yo a mis niñas de servicios sociales decía, sálganse a echar un taco de ojo, porque sí están galanes, hasta los grandes, ¿no? Entonces, pues imagínense, llegaba aquel galán que no se ve tan seguido por acá y se ponía de por sí, así llamaba la atención. Pero yo me daba cuenta que en el auditorio la mayor atención prestada era para esta persona que hablaba, por ejemplo, de esquizofrenia. Empieza con alucinaciones auditivas, después siguen las visuales, ¿no? Eso es por episodios, ¿no? Etcétera. Muchísimas cosas. Y les impresionaba. Y una vez, de plano, ya dije, ya estuvo suave que él se robe como que los reflectores, ¿no? Y así como le hizo Betty la Fea de, no me voy a dejar, me levanté y entonces tomé la palabra y le dije, doctor, una pregunta que no tiene el público, pero yo tengo duda. A ver, dígame usted, uno de los aspectos
negativos de una enfermedad neurológica y psiquiátrica es que se detectan de manera muy tardía. O sea, el diagnóstico no son oportunos, ¿no? Por muchos estigmas. Entonces yo le decía, a ver, doctor, tenemos un diagnóstico oportuno. Tenemos el tratamiento farmacológico, terapéutico, grupos psicoeducativos, etcétera, de punta, ¿no? ¿El paciente se cura? No hay cura para las enfermedades neurológicas ni psiquiátricas, pero se controlan y eso para muchos es nuestra cura. ¿Y qué creen que me dijo? No. ¿Por qué no? Porque las enfermedades tienen un diagnóstico social. Porque las enfermedades o desde el ámbito de la salud siempre lo vamos a mirar desde los determinantes sociales de la salud, como hace muchos años lo dijo Lalonde. ¿Qué edad tiene la persona que enferma? ¿Qué lugar ocupa en la familia? ¿Sí? Culturalmente hablando, ¿cómo se asume en esa enfermedad como enfermo? ¿Sí? ¿Cuál es su perspectiva de género? Económicamente hablando, ¿tiene para solventar tan costosos tratamientos médicos, porque son costosísimos, ¿no? ¿Cómo se aprecia, sobre todo, en adherirse al tratamiento? Trabajo Social ha hecho visitas domiciliares, asegura a los familiares que el paciente se toma, no sé, su antiepiléptico, antidepresivo y demás. Pues resulta que por ahí en una pared le rascan y están enterradas las pastillas, ¿no? Tenemos muchos estigmas para ese tipo de enfermedades. Cuidamos, estamos preparados como cuidadores primarios, hay la capacidad para poder atender a una persona. Uno de los determinantes también es la vivienda, y no solamente las condiciones que tiene la vivienda, geográficamente, ¿dónde se ubica la vivienda? Mucha gente enferma y no se cura porque no hay en sus espacios físicos, ¿no?, ni medianamente acceso a los servicios ni preventivos ni de atención especializada. Todo ello son los determinantes de la salud. Todo ello nos preguntan los médicos en las sesiones clínicas, ¿cómo le vamos a hacer para atender esta enfermedad? Insisto, el mismo peso tiene que se tenga un alprazolam, que se tenga una olanzapine y todo eso lo que terminan en INAS y demás, como tan importante es la participación de trabajo social, para que desde lo social dé un pronóstico. A veces decimos, el pronóstico no es bueno, no puede darse una adherencia, no se va a dar, ¿no? Culturalmente hablando, vivimos las enfermedades de una manera, insisto, muy distinta. No lo vemos nosotros, no es lo mismo que enferme un hijo a que enferme el padre de familia. No es lo mismo a que enferme la mujer, ni afronta de la misma manera una mujer que un hombre. No es lo mismo que enferme el proveedor económico, ¿no?, a quien cuida a los hijos, por ejemplo. Todo eso, y lo hablo desde la salud, es lo social, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, y para respetar los tiempos establecidos de esta actividad y de todos ustedes, su presencia y tiempos también de clase, es como daremos por terminada esta sesión. Sin embargo, nada más permítanme poder darles a nuestras ponentes su constancia de agradecimiento, por favor. Y me voy a permitir hacer lectura. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, otorgan la presente constancia a Leticia Cano Soriano por su participación como ponente en el panel Momentos Históricos del Trabajo Social en México en la Jornada Académica Cultural en conmemoración del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, celebrado el 25 de agosto del 2022 en esta escuela. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, agosto del 2022, y firma la directora, maestra Carmen Casas Ratio. El mismo texto para la maestra María Luisa Brain Calderón. Y la maestra María de Los Ángeles Rodríguez Casillas. Agradecemos a todos ustedes su asistencia, por favor. Gracias, hasta luego. Agradecemos.